bien, el tema que vamos a desarrollar hoy es beneficios que nos aporta la oración. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 21, versículo 22. Mateo 21, 22. Un versículo cortito, bastante conocido y lastimosamente a veces mal interpretado, ¿verdad? Es tan fácil de entender, pero muy mal interpretado a veces. Mal aplicado también. Bueno, dice ahí el versículo, todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Bueno, dice ahí entonces, todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Es decir, y acá lo que incurre, esto entre paréntesis nomás no tiene nada que ver con nuestro tema, pero ya que estamos leyendo este versículo, eh, muchas veces acá esa palabra, todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis, lo utilizamos o se utiliza esto diciendo de que Dios está obligado a cumplir o a concederme todo lo que yo le pida porque yo lo hago creyendo. Entonces, eso es lo que justamente se malinterpreta, ¿verdad? Lastimosamente, eh, Dios no necesariamente no está sujeto a nuestra voluntad. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Y que las personas que interpretan esto erróneamente, esa parte no están viendo, ¿verdad? De que Dios no está sujeto a nuestra voluntad. El mismo Señor Jesucristo cuando oró en aquella oración que todos conocemos allá en el monte Getsemaní, Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. En ese sentido, entonces, ahí aplica este versículo cuando decimos, cuando decimos todo lo que pidáis en oración, creyendo lo recibiréis, teniendo en cuenta que la voluntad de Dios es perfecta, ¿verdad? Y a su voluntad debemos apelar. Bueno, en primer lugar, pasar tiempo con el Señor nos rinde tantos beneficios, hermanos, que no podemos estar prescindiendo de ello, ¿verdad? Pasar tiempo, digo, por medio de la oración. Por citar nomás algunos de los beneficios de Él nos ayuda a resolver nuestros problemas, ¿verdad? Cuando nosotros nos presentamos delante de Él en oración, Él nos ayuda a resolver nuestros problemas, responde a nuestras interrogantes, ¿verdad? Dice ahí en Santiago que Dios nos da sabiduría, nos provee sabiduría cuando tenemos opciones delante de nosotros, caminos delante de nosotros y no sabemos cuál tomar. Él responde a nuestras interrogantes, nos da sabiduría para poder nosotros entonces optar por lo mejor, ¿verdad? Y lo mejor siempre es su voluntad. Alivia nuestras penas, ¿verdad? Él es el Dios de toda consolación. Cuando acudimos a Él a declararle nuestras aflicciones, nuestras penas, aquello que nos aprieta en lo interior de nuestro corazón, hay cosas que nosotros no le contamos a nadie, ¿verdad? Ni a nuestro amigo más íntimo no le contamos nuestros pesares, pero nuestro Dios está ahí dispuesto a escucharnos, a entendernos y Él es el que nos va a brindar ese alivio que necesitamos en esos momentos de pena, ¿verdad? Consolarnos en nuestra desazón, ¿verdad? Cuando hay problemas, desconsuelo, entonces Él está también dispuesto ahí a consolarnos, ¿verdad? Por medio de la oración podemos tener este tipo de beneficio también. Nos proporciona alegría, ¿verdad? Y muchas otras cosas que podemos nosotros ir encontrando en la práctica, ¿verdad? Los beneficios en esos momentos de comunión íntima con el Señor, ¿verdad? Bueno, en segundo lugar, la oración es uno de los medios que el Señor se vale para satisfacer nuestras necesidades, ¿verdad? Las necesidades de sus hijos, siempre y cuando estas necesidades nos beneficien a nosotros, ¿verdad? Porque como padres nosotros sabemos que no todo lo que nuestro hijo nos pide, eso le estamos otorgando, ¿verdad? Sin embargo, lo que le damos a nuestros hijos es aquello que sabemos, estamos seguros que le va a beneficiar, ¿verdad? Y ahí es
donde entra y calza perfectamente este versículo que leímos al principio: todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis. Recibiremos aquello que el Señor sabe que nos va a beneficiar, que el Señor sabe que va a redituarnos a nosotros y a los demás en beneficio, en bendición, ¿verdad? Él no nos va a dar algo que no nos va a beneficiar. Y si nosotros estamos orando por algo que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros, pero el Señor sabe que no nos beneficia, entonces ahí estamos seguros de que Dios no nos va a dar eso que pidamos, ¿verdad? Tal vez nos dé algo similar a lo que pedimos, pero lo que está de acuerdo a su voluntad. Bueno, también en cuanto a los beneficios, la oración nos fortalece espiritualmente, ¿verdad? Y en ese punto vamos a ver algunas cuestiones ahí. El tiempo que dedicamos en reflexionar en la palabra de Dios, en meditar en su palabra y escuchar al Señor, nos proporciona una fuerza, ¿verdad? Una fortaleza que nos ayuda a superar los momentos más difíciles de nuestra vida, ¿verdad? Los momentos de congoja, de aflicción. El Señor entonces ahí nos está ayudando. Podemos leer ahí en Salmo 138, el versículo 3. A modo de mención nada más yo les voy a leer. Salmo 138, versículo 3 dice: el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. El Señor entonces, por medio de una comunión íntima con sus hijos, da fortaleza, alivio, fuerza, vigor, dice ahí. El día que clamé, me respondiste y me fortaleciste con vigor. Entonces, uno de los beneficios entonces es que el Señor nos brinda vigor, fortaleza espiritual. En ese mismo contexto, cuando nuestro espíritu está flaqueando y se nos turban los pensamientos, empezamos a pensar cosas de lo más malos, ¿verdad? Justamente por esta situación mundial que nos aqueja. Por medio de la oración nos proporciona descanso y nos renueva, ¿verdad? Nos da ese renuevo que necesitamos. En Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces acá la invitación de nuestro Señor es: venid a mí. Cuando nosotros acudimos a Él, dice la palabra de Dios acá en este tramo, el Señor Jesucristo nos dice que Él nos va a brindar descanso de aquella aflicción de nuestra alma, aquel quebrantamiento de lo más profundo de nuestro ser, que tal vez sea por alguna enfermedad que está aquejando a nuestro pariente, nuestro amigo, nosotros mismos, o cualquier otro motivo que esté proporcionando, ¿verdad? Esté produciendo en nosotros esa congoja. El Señor dice, nos invita a que vengamos a Él, y Él dice que nos va a dar descanso. En tercer lugar, también nos da una perspectiva más optimista de la vida, ¿verdad? Nos lleva a verlo todo, a ver todas nuestras situaciones con los ojos de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros, hermanos, y vuelvo a remarcar esta situación mundial, no, ya todo tan feo o todo mal, abrimos la noticia, llaman un bastante maoí, los vecinos dicen que qué mal que está la situación. Hombre, por todos lados escuchamos eh, pensamientos negativos, ¿verdad? Pensamientos negativos, palabras negativas, todo es perspectiva negativa por todos lados. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una comunión con el Señor por medio de la oración, a pesar de todo lo negativo, todo lo oscuro que se ve en el mundo, nosotros podemos ver la vida por medio de los ojos de la fe y encarar la vida con un poco más de optimismo, ¿verdad? Eso también nos va a ayudar a nosotros mismos como también a los demás a animar, a alentar
Porque si nosotros luego estamos desalentados, si nosotros luego estamos con pensamientos negativos, con pensamientos ahí que nos encerramos en eso de sí, ya más nos bastante más hoy, ¿verdad? Entonces, muy difícilmente vamos a servir de consuelo, de aliento para otras personas quienes están necesitando, ¿verdad? Sin embargo, si empezamos ahora a frecuentar el lugar santísimo, de estar ahí empapado con el Señor y con certidumbre de fe, vamos nosotros también a contagiar a las demás personas con ese mismo optimismo, ¿verdad? Eh, una vez que entonces hemos encomendado un asunto a Dios, podemos tener la certeza de que Él se va a hacer cargo de eso que estamos encomendando, ¿verdad? Muchas veces solemos decir esto, ¿verdad? De que cuando hay veces que nosotros nos presentamos delante de Dios, oramos y después salimos otra vez preocupados, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, hermanos, cuando nos presentamos delante de Dios y le presentamos, valga la redundancia, lo que tenemos en nuestro corazón, tenemos que ya descansar en Él, así como leímos en el versículo anterior, ¿verdad? Yo les voy a dar descansos de ella de ya. Pero si nos presentamos en Dios en oración y le mostramos aquellas cosas que nos está preocupando y quebrantando, y después salimos otra vez con la misma preocupación, con los mismos pensamientos negativos, entonces no hemos depositado nuestra fe en Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar seguros de que Dios va a tomar nuestra situación en sus manos conforme a su voluntad. Eso siempre tenemos que remarcar, ¿verdad? Que de acuerdo a su voluntad, Él va a obrar. Entonces esto también nos va a ayudar a nosotros a combatir nuestras preocupaciones y a ver las cosas con un enfoque más positivo, ¿verdad? Vuelvo a remarcar eso, no estoy hablando del positivismo que se ofrece mucho ahora, ¿verdad? De mente positiva y pensar siempre lo positivo, ¿verdad? No se trata de eso, sino se trata de encarar el mundo con fe. Nosotros debemos movernos por fe. Justamente el versículo que les quiero compartir, Romanos 8:28, que todos sabemos de memoria, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ¿verdad? Si estamos pasando por alguna situación difícil, pensemos eso, hermano, que los que aman a Dios, dice, todas las cosas le ayudan a bien, aún esa situación de calamidad, aún esa situación difícil, adversa, que nos sentimos a veces anegados en esas situaciones, dice la palabra de Dios que aún en esa situación, a nosotros que amamos a Dios, eso nos va a ayudar a bien, ¿verdad? Y en 2 capítulo 5 el versículo 7 dice esta parte, por fe andamos, no por vista. Nosotros, hermanos, entonces, si vamos a andar por vista, vamos a aprender nuestro noticiero, ¿verdad? Ahí atrás tengo el monitor, ¿verdad? Llamo en de la noticiero, noticias negativas. Yo a veces le digo a mi señora, le digo, no quiero más escuchar esta noticia, cambia, pongan música, vamos a escuchar, porque puro negativismo te enferma, ¿verdad? Enferma realmente. Entonces lo que tenemos que hacer es, no estoy diciendo también que andemos desinformados, ¿verdad? Pero demasiado de la misma cosa, hermano, contamina nuestra mente y en vez de estar pensando en aquellas cosas que Dios nos dice en su palabra, estamos pensando más en lo negativo, que todo va mal, que la economía, que la inseguridad, que el virus, y todo eso estamos cargando nuestra mente en vez de nosotros, hermanos, como dice ahí en Filipenses capítulo 2, ahí en, a ver, versículo 8, 4:8, Filipenses 4:8, ¿verdad? Que dice que todas las cosas, todo lo bueno debemos estar pensando, ¿verdad? Eh, todo lo bueno, todo lo de buen nombre, ¿verdad? Se dan cuenta, hermano, que pensar en lo bueno siempre, ¿verdad? Muy bien. Por último, en este punto que estábamos hablando acá de que la oración nos fortalece espiritualmente, por último, en cuarto lugar, la oración nos consuela en los momentos de tristeza, ¿verdad? Eh, de alguna pérdida que hemos sufrido, volvemos otra vez con este tema de la enfermedad. Entonces, entrar
en el lugar santísimo nos provee también de consuelo, ¿verdad? Nos brinda consuelo. Dice, nos infunde ánimo en medio del abatimiento, en medio del sufrimiento, y nos da valor para seguir adelante cuando ya no podemos más, ¿verdad? Hay veces que nosotros nos decimos, no, yo ya no puedo más, ya hasta aquí llegué, ya no sé más cómo enfrentar la vida, cómo sobrellevar estos sufrimientos, pero cuando nos acercamos a Dios por medio de la oración en certidumbre de fe, debemos estar seguros, hermano, de que vamos a recibir consuelo de parte de nuestro Dios, el Dios de toda consolación, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos ayuda a ver nuestras dificultades objetivamente, así como Él lo ve, ¿verdad? Y nos da entonces fe, fortaleza, ¿verdad? Física, espiritual. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, dice ahí en Salmo 147:3. Dios sana entonces a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En Salmo 94:19 dice, en medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, tú me das consuelo y alegría. Qué genial es nuestro Dios, hermano, ¿verdad? Esta es una versión más actual, nomás, ¿verdad? La que tenemos, pero es el mismo texto ahí. En medio, dice, de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, ¿verdad? ¿Por qué se agolpan las preocupaciones en mi mente? Porque todos los días estamos cargando, ¿verdad? Estamos cargando con esa información y se agolpan de bárbaro, llaman nombata, ¿verdad? Sin embargo, eh, si acudimos a Dios, dice, tú me das consuelo y alegría. Imagínense, hermanos, que cuando nos acercamos a Dios por medio de la oración, Él entonces nos da consuelo y alegría, ¿verdad? A pesar de las situaciones. ¿Está bien? Entonces, hermanos, que el Señor nos bendiga, nos ayude, hermanos, a tener en cuenta estos beneficios que encontramos por medio de la oración y que realmente podamos día a día, al acercarnos a Dios por medio de la oración, estar experimentando estos beneficios, ¿verdad? Y que una vez que nosotros hayamos experimentado esto, alentemos a los demás hermanos, a las demás personas, a también experimentar lo mismo, ¿verdad? Y así poder fortalecernos unos a otros. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.